Bienvenidos. Este es el día número 171. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios con toda su unción, toda su belleza, toda su sabiduría y toda su fuerza en nuestra vida. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 16. El 17º año de Pekaj, hijo de Remalías, inició su reinado Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo que es recto a los ojos del Señor, su Dios, a diferencia de su padre David. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso inmoló a su hijo en el fuego, según las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a combatir contra Jerusalén. Asediaron a Ahaz, pero no pudieron entrar en combate. Fue en aquel tiempo cuando Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram. Él desalojó de Elat a los judíos, y los edomitas entraron en Elat, donde han permanecido hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para decirle: «Soy tu servidor y tu hijo. Sube a salvarme del poder del rey de Aram y del rey de Israel que se han levantado contra mí». Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los envió como presente al rey de Asiria. El rey de Asiria accedió al pedido, subió contra Damasco y la conquistó, deportó a sus habitantes a Kir y dio muerte a Resín. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco. Entonces envió al sacerdote Urías el modelo y el diseño del altar con todos sus detalles. El sacerdote Urías construyó el altar. Lo hizo de acuerdo con todas las indicaciones que el rey Ahaz envió desde Damasco antes de que llegara de allí. Cuando llegó a Damasco, el rey observó el altar. Después se acercó y subió hasta él, hizo arder su holocausto y su oblación, derramó su libación y roció el altar con la sangre de sus sacrificios de comunión. En cuanto al altar de bronce que estaba delante del Señor, lo retiró del frente de la casa, del lugar que ocupaba entre él y la casa del Señor, y lo puso al lado del nuevo altar hacia el norte. Luego el rey Ahaz dio esta orden al sacerdote Urías: «Sobre el altar grande harás arder el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo del país, su oblación y sus libaciones. También lo rociarás con toda la sangre de los sacrificios. Del altar de bronce me ocuparé yo». El sacerdote Urías hizo todo lo que le había ordenado el rey Ahaz. Este desarmó los paneles de las bases y retiró de encima de ellas los recipientes para el agua. Hizo bajar el mar de bronce de encima de los bueyes que lo sostenían y lo puso sobre un pavimento de piedras. Por deferencia al rey de Asiria, suprimió en la casa del Señor el pórtico del sábado que se había construido en el interior y la entrada exterior reservada al rey. El resto de los hechos de Ahaz, todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ahaz se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su hijo Ezequías reinó en lugar de él. El 12º año de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Oseas, hijo de Elá,
rey de Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Este en efecto había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había hecho llegar a Asiria el tributo anual. Entonces el rey de Asiria hizo arrestar a Oseas y lo encerró en una prisión. Luego invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas perpetraron contra el Señor su Dios acciones indebidas. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, tanto en las torres de guardia como en las plazas fuertes. Se erigieron piedras conmemorativas y postes sagrados sobre todas las colinas elevadas y bajo todo árbol frondoso. Allí, en los lugares altos, quemaron incienso como las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Cometieron malas acciones para provocar al Señor y sirvieron a los ídolos, aunque el Señor les había dicho, no harán nada de eso. El Señor había advertido solemnemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo, vuelvan de su mala conducta y observen mis mandamientos y mis preceptos, conforme a toda la ley que prescribí a sus padres y que transmití por medio de mis servidores los profetas. Pero ellos no escucharon y se obstinaron como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Rechazaron sus preceptos y la alianza que el Señor había hecho con sus padres, sin tener en cuenta sus advertencias. Fueron detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos, por ir detrás de las naciones que los rodeaban, aunque el Señor les había prohibido obrar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron ídolos de metal fundido, 2 terneros. Erigieron un poste sagrado, se postraron delante de todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Inmolaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, practicaron la adivinación y la magia, y se vendieron para hacer lo que el Señor reprueba, provocando su indignación. El Señor se irritó tanto contra Israel, que lo arrojó lejos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero tampoco Judá observó los mandamientos del Señor su Dios, sino que imitó las costumbres que había introducido Israel. Y el Señor rechazó a toda la raza de Israel, los humilló y entregó en manos de salteadores, hasta que al fin los arrojó lejos de su presencia. Cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David, y fue proclamado rey Jeroboam, hijo de Nebat, éste alejó del Señor a Israel y le hizo cometer un gran pecado. Los israelitas imitaron todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, tanto que al final el Señor apartó a Israel de su presencia, conforme a lo que había dicho por medio de todos sus servidores los profetas. Así, Israel fue deportado lejos de su suelo, a Asiria hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cut, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y la estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y ocuparon sus ciudades. Pero cuando comenzaron a establecerse en ese lugar, no veneraban al Señor, y el Señor envió contra ellos leones que hicieron una masacre. Entonces dijeron al rey de Asiria, la gente que has deportado y establecido en las ciudades de Samaria no conoce la manera de honrar al Dios de ese país, y él les envió unos leones que los hicieron morir, porque ellos no conocían la manera de honrar al Dios de ese país. El rey de Asiria impartió esta orden:
manden allí a uno de los sacerdotes de Samaria que yo he deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe la manera de honrar al Dios de ese país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue entonces a establecerse en Betel y les enseñaba cómo se debía venerar al Dios de Israel. Pero la gente de cada nación se hizo su propio Dios y los instalaron en los templos de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Cada una de las naciones obró así en la ciudad donde residía. La gente de Babilonia hizo un Sucot Benot, los de Cut un Nergal, los de Hamat un Asimá, los habitas un Nibhaz y un Tartak. En cuanto a los sefarvaitas, continuaron quemando a sus hijos en honor de Adramelech y de Anamelech, dioses de Sefarvaim. Pero también veneraban al Señor y establecieron sacerdotes elegidos entre su propia gente para que oficiaran en los templos de los lugares altos. Así, aunque veneraban al Señor, servían al mismo tiempo a sus propios dioses, según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy, ellos practican los ritos antiguos. No temen al Señor ni practican los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que dictó el Señor a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. El Señor, en efecto, había concluido con ellos una alianza y les había ordenado: ustedes no temerán a otros dioses, ni se postrarán delante de ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios. Solo temerán al Señor que los hizo salir de Egipto con gran poder y brazo extendido. Se postrarán delante de él y le ofrecerán sacrificios. Observarán los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que yo escribí para ustedes, practicándolos todos los días, pero no temerán a otros dioses. No olvidarán la alianza que hice con ustedes, y no temerán a otros dioses. Solo temerán al Señor su Dios, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que continuaron practicando los ritos antiguos. Así, estas naciones veneran al Señor y sirven también a los ídolos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, hacen hasta el día de hoy lo que habían hecho sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 36. El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no transgredieran sus bordes, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado, como un hijo querido, y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Y ahora, hijos, escúchenme, felices los que observan mis caminos, escuchen la instrucción y sean sabios, no la descuiden. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día y vigilando a la entrada de mi casa. Porque el que me encuentra ha encontrado la vida y ha obtenido el favor del Señor. Pero el que peca contra mí se hace daño a sí mismo, y todos los que me odian aman la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 2.
Estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién me podrá alegrar sino el mismo a quien yo entristecí? Y si les he escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar, a causa de aquellos que debían alegrarme, porque estoy convencido de que mi alegría es también la de ustedes. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para demostrarles el profundo afecto que les tengo. Si alguien me entristeció, no me entristeció a mí solamente, sino también en cierta medida, lo digo sin exagerar, a todos ustedes. Pienso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. Conviene ahora perdonarlo y animarlo para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Por eso les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. Antes les escribí para ponerlos a prueba y ver si son capaces de obedecer en todo. Pero ahora yo también perdono al que ustedes perdonaron, y lo hago en la presencia de Cristo por amor de ustedes, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Cuando llegué a Tróade para anunciar la buena noticia de Jesús, aunque el Señor abrió una puerta para mi predicación, estaba muy preocupado porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y partí para Macedonia. Demos gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo y por intermedio nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, aroma de muerte que conduce a la muerte; para aquellos, aroma de vida que conduce a la vida. ¿Y quién es capaz de cumplir semejante tarea? Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia del mismo Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.